vamos a estar en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Habíamos visto la primera parte de este capítulo, donde el apóstol comienza con una descripción acerca de este tipo de personas con las que normalmente vamos a estar enfrentándonos. Y Pablo, ¿verdad?, va a decir que los tiempos son peligrosos. Así que vivimos en un tiempo que tiene este tipo de descripción, tiempos peligrosos, no tiempos mejores, ¿verdad? Las candidatas y candidatos a gobernar el país nos dicen que los tiempos van a ser mejores, pero la Biblia dice no, los tiempos son peligrosos. Eso no significa que son mejores, ¿verdad? Claramente la Biblia nos va a estar informando que debemos nosotros estar conscientes de que estamos nosotros, ¿verdad?, experimentando, viviendo en un tiempo con experiencias y situaciones complicadas, y que debemos estar de una manera real, preparándonos para cada eventualidad, aunque ciertamente no controlamos esto, no sabemos qué va a suceder más tarde esta noche, no sabemos qué va a suceder mañana. Solo Dios tiene en su soberanía, en su conocimiento, esa capacidad. Se nos informa de algunas cosas. Mañana seguramente, si estará vivo, va a ir a trabajar de manera inevitable, ¿verdad? Los jovencitos se van a ir a la escuela, no pueden evitar, es su manera, ¿verdad?, su formación. Bueno, pero ciertamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos va a describir cómo vive la gente común en estos tiempos, la gente que tiene esta clase de vida. Y, ¿verdad?, Pablo va a estar diciéndole a la iglesia, tengan ustedes mucho cuidado, porque como los tiempos son peligrosos y normalmente los hombres normales y comunes son tipos de personas que ya se nos describió, ¿verdad?, en esas tres aspectos: amadores de sí mismo, son amadores de lo malo y también amadores de sus deseos y deleites, ¿verdad? Aman y aman y aman, y esa es su palabra favorita, y es una de las palabras más, decimos, comunes en nuestros días. Ama, porque el amor, y hasta usan la Biblia, ¿verdad?, cubre multitud. ¿Qué cosa? ¿Y sabe? Ahí sí, ¿verdad? Si tú me amas, me tienes que disculpar. Si tú me amas, ¿acaso no dice de tu Biblia que debes amar? Y tú dices, sí, así dice la Biblia que yo debo amar, ¿verdad? Sí dice la Biblia que debe amar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pedro? Y así dice Proverbios también, ¿verdad? Dice que el amor cubre. Uy, qué bonito suena eso, ¿verdad? Entonces usted, para ser un hombre espiritual, ¿qué tiene que hacer? Amar. Pues no hubiera leído el Salmo 101, hermano, ¿verdad? ¿Sí leyó bien el Salmo 101? Y al final usted dijo amén, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 101? No voy a estar junto de los mentirosos, no voy a permitir a los defraudadores, ¿verdad? Aquel hombre que ande haciendo trampa y sea un defraudador. No, yo para nada me voy a juntar con él. Voy a marcar mi línea, ¿verdad? Dios es un Dios que es intransigente, porque eso es el otro lado, la crítica. Ahí tú eres un intransigente, ¿verdad? Eres tú un demasiado, ¿verdad? Muy exigente. No, eres fariseo, seguro, ¿verdad? Ya eres una persona legaliza, ¿verdad? Porque estás exigiendo demasiado. Tú debes tener mucha paciencia, debes tener mucha ternura, debes tener mucha compasión, y debes entender que ellos son débiles y por eso es que viven de esta manera. Pues dice Dios, no. ¿Y qué dice Pablo? ¿Sabes qué? Ten cuidado, porque van a venir a la iglesia, ¿verdad? Y especialmente habla de el liderazgo. Muy bien, pues en esta tarde vamos, como la luz está por irse, hermano. Así que, bueno,
¿verdad? Así que rápido, ¿verdad? Vamos a aprovechar mientras haya luz. Rápidamente vamos a leer del capítulo 3, versículos 6 al 13, donde el apóstol Pablo va a dar una descripción de dos tipos de hombres. En la mañana vimos dos mujeres, y para que no se enojen, hermanas, ¿verdad? Vamos a ver a dos hombres este tipo esta tarde, y así, ¿verdad? Vamos a estar más o menos equilibrados. Muy bien, aquí comenzando con el verso 6, dice ahí su pasaje, ¿verdad? En el capítulo 3, porque de estos, ¿qué cosa? Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Los malos irán de mal en peor, engañando. Muy bien, así pues el apóstol, ¿verdad?, va a darnos aquí lo que llamamos una exhortación puntual para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de por qué tenemos que estar preparados. Ahora recuerden bien, Pablo está escribiéndole a Timoteo, quien es pastor de una iglesia bastante grande en la ciudad de Éfeso, y está exhortando también a través de esta carta a la iglesia a que mantenga una identidad de manera correcta, de manera genuina. Y entonces va nuevamente a hablarnos de lo que debemos cuidarnos. Cuídate, ¿verdad?, de aquellas personas que tienen este tipo de bandera de enseñanza. Y es que abundan muchas personas con este concepto de que, ¿verdad?, podemos vivir amando, podemos vivir consecuentando, ¿verdad?, este tipo de vidas que no agradan a Dios en realidad. Así que Pablo va a darnos esta clase de información. Primero nos va a animar a entender, ¿verdad?, cómo es que los que tienen una falsa práctica religiosa tienen éxito. Y muchas veces es como un factor que sirve para desequilibrar nuestra fe. Luego decimos, pero ¿cómo es que aquella iglesia sí está creciendo y mi iglesia no crece? Yo que leo la Biblia, yo que oro, yo que practico la obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no soy como otros que parece que, ¿verdad?, tienen éxito y tienen progreso y van creciendo? Parece que Dios a ellos les está dando muchas bendiciones. Y siempre hay una tendencia a ser desequilibrados, ¿verdad?, por lo que nosotros observamos, por lo que vemos. Y eso es parte de nuestra naturaleza. En el capítulo 10 del libro de Romanos, Pablo va a decirle a la iglesia de Roma que siempre Dios ha advertido a que su pueblo, a que sus hijos no se dejen llevar por ese tipo de, decimos, de observación, ¿verdad? No, si tú estás solo, sigue obedeciendo a Dios, sigue, ¿verdad?, teniendo temor de Dios, aunque no haya más alrededor de ti. Y parece que Dios te ha abandonado, parece que Dios te ha dejado, ¿verdad? Sigue con ese tipo de espíritu de fidelidad,
de obediencia, de consagración, porque eso es lo que va a valer y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que recuerda bien, ¿verdad? Decimos, no siempre el éxito en el número, ¿verdad? En las personas significa que las cosas van bien. No son ningún termómetro, ¿verdad? De un éxito permanente. Sí son éxitos temporales, pero no permanentes. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, ¿verdad? A esta clase de personas. Y dice el versículo, ¿verdad? Versículo 6, que este tipo de personas, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a quienes, cargadas de pecados, dice ahí, arrastradas por diversas concupiscencias, y que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, pues ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Un patrón. Y es un patrón que no empieza en el tiempo de Pablo. Es un patrón que empezó desde el inicio. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia nos va a decir en Génesis capítulo 3 que Adán y Eva vivían bien en ese huerto del Edén, que tenían una vida buena, ¿verdad? Y todo estaba bien hasta que alguien entró a su casa, entró, ¿verdad? A esa clase de hogar tan agradable que tenían Adán y Eva. Y, ¿verdad? ¿A quién buscó el engañador? ¿A quién buscó, verdad, el mentiroso? Buscó a Eva, ¿verdad? Hay un principio, hay un patrón común. Y por alguna razón, ¿verdad? Dice la Biblia que cautivó esa clase de principios de hombres malos que se describe en la Biblia ya en 2 de Corintios capítulo 10. Vaya a 2 de Corintios capítulo 10 para que vea lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca de ese tipo de personas. Capítulo 10. 2 de Corintios capítulo, no es el capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 11. Va a leer versículo 13 al 15. Capítulo 11, verso 13 al 15. Por favor, lea este versículo o estos dos versículos, 3 versículos, ¿verdad? Dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será Conforme a sus obras. muy bien. Entonces Pablo está hablando de ese tipo de ministerio de la impiedad. Y a Pablo le gusta, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, advertirle a la iglesia. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ministerio de la impiedad, el ministerio de la injusticia, el ministerio, ¿verdad? De las cosas que tienen apariencia solamente. Y como usted lee, ¿verdad? Esta gente se disfraza. Le gusta el disfraz, ¿verdad? Ellos son haciendo su show. Ellos son, ¿verdad? Este tipo de personas. Bueno, yo quiero que pienses, usa tu juicio, tu cabeza, ¿verdad? Usted va al circo, usted va a un teatro, ¿verdad? Y lo que va a ver en el escenario, pues es un número, ¿verdad? Las personas van a estar ahí y van a estar, pues decimos, haciendo un papel, ¿verdad? Que no son genuinos. No es real lo que está usted viendo. Se va a divertir, va a aplaudir, va a pasar un tiempo nada más de alegría y seguramente se va a estar identificando con los actores. Pero aquí tenemos nosotros a Satanás como el actor principal, el que hace los libretos, ¿verdad? Satanás es el que hace todo el diseño de lo que van a presentar. Y sus demonios y todo su elenco, ¿verdad? Hace todo lo demás.
Y entonces Pablo está advirtiéndole a la iglesia de Éfeso a través de la carta de, ¿verdad?, de Timoteo, que tengan cuidado, porque así como fue Eva, y así Pablo, ¿verdad? Pablo dice, porque Adán no fue engañado, sino ¿quién fue engañada? Eva fue engañada. Y bueno, ¿por qué Eva? ¿Por qué fuiste engañada, verdad? ¿Qué le pasó a esa hermana Eva? Bueno, pues la hermana Eva, ¿verdad?, no se puso las pilas, como decimos, ¿verdad? La hermana Eva no estaba, ¿verdad?, bien conectada con las cosas de Dios, con esa abundancia de sabiduría que Dios podía haberle dado, ¿verdad? Y entonces Satanás, que es astuto, dice la Biblia, supo cuándo, ¿verdad?, cautivarla, asaltar su casa. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con ponerse a platicar con los que vienen a tocar su puerta. Cuidado, si no traen la buena doctrina del Señor Jesucristo, ¿qué dice el apóstol Juan? No lo reciban, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a darle un poquito de su atención, comienzan a participar en esas malas enseñanzas. Así que, si alguien viene a tocar su puerta, usted puede decirle, mire, soy cristiano, soy cristiana, ¿verdad? Y creo en el Señor Jesucristo. Tengo una Biblia y estoy satisfecha. Estoy satisfecha con la verdad que me enseña la palabra de Dios. Si usted quiere hablar conmigo de Jesucristo y quiere que yo le comparta a Jesucristo, al Cristo de la Biblia, con gusto, ¿verdad?, le voy a decir quién es Cristo. Vamos a hablar de Cristo, ¿verdad? Y normalmente esas personas van a preferir irse. Y no pierda usted su tiempo con ese tipo de personas. Así que la primer señal que tenemos nosotros aquí en la carta de Pablo a Timoteo, es que este tipo de personas tienen esa clase de cualidades. Les encanta, ¿verdad?, buscar a personas que caen en esa clase de, pues decimos, clasificación, como mujeres que no están, ¿verdad?, bien preparadas. Y la palabra es incautas. Así lo describe el libro de Proverbios, ¿verdad? El hombre incauto o la mujer incauta. Eso significa que todo lo cree. Le dicen que la luna es de queso y ella dice, pues me gusta, ¿verdad? Ese tipo de comentarios. Y bueno, le cuentan cosas. Y ese tipo de personas no se toman el tiempo para la investigación, no se toman el tiempo para, ¿verdad?, estar pues asegurándose si aquello que le están dando en realidad es una verdad de la Biblia, es un principio que va a traer beneficios a su vida, ¿verdad?, o va a ser algo que le va a perjudicar. Sino que con confianza ven personas que están dedicando su tiempo, ¿verdad?, a caminar, seguramente tienen trabajo también, pero toman tiempo para irse, sacrifican. Son personas, ¿verdad?, que dejan de trabajar, son personas que dejan de hacer otras actividades con tal de llevar su mensaje de error a las causas. Y entonces dice la Biblia que ellos cautivan, ¿verdad? Te hacen entonces a ti prisionero de esas verdades que le llaman ellos, que en realidad son mentira. Y entonces hay tres descripciones que se nos dan aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que estas personas aceptan tan rápidamente la falsa doctrina? Y menciona aquí que son personas que están buscando un poquito de ayuda, porque el pecado los está agobiando. ¿Ves cómo dice Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12 dice que debemos nosotros, ¿verdad?, como creyentes, despojarnos, ¿qué dice? De todo peso que nos asedia, aquello que nos está ahorcando, aquello que nos está, ¿verdad?, dejando sin respiración. ¿Cómo se siente usted que ya no puede ni respirar?
¿verdad? Anda buscando que alguien le ponga un tubo o que alguien le ponga una mascarilla o que alguien venga, ¿verdad? Y haga algo con urgencia. Y estas personas saben, ¿verdad? Que se encuentran estas, pues, personas con esa clase de condición. Siempre van a cautivar a personas que en su desesperación, ¿verdad? Ya no saben ni de dónde agarrarse. Y es que el pecado, en verdad, hermanos, a veces dice, ay, qué bonito es el pecado. Sí, cómo no, ¿verdad? Mira cómo es que el pecado hace que la gente esté, ¿verdad? Casi sin respirar. Y llega a esta clase de, pues, condición. Qué terrible es el pecado. Así que ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ser una persona agobiada, una persona que está, pues, desesperada con la carga. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Cargadas, dice, mujercillas, y habla de ese tipo de personas como mujeres, ¿verdad? Débiles, frágiles. Y habla también de los hombres, ¿verdad? Y ellos, en esa clase de desesperación, pues aceptan cualquier promesa, ¿verdad? Y estas personas que con apariencia de gente buena, pues les traen esa clase de mensajes, ellos los van a aceptar. La segunda verdad que menciona de ese tipo de personas es que son, ¿verdad?, cautivas de sus propios deseos y pasiones. Dice ahí su versículo, ¿verdad?, que esta clase de personas están también arrastradas por diversas concupiscencias, ¿verdad? Ellas, pobrecitas, han sido, ¿verdad?, decimos, metidas en una corriente y sin poder alcanzar la orilla. Y cada vez más y más se van alejando de una posible, decimos, pues, esperanza, ¿verdad? Y en su angustia de que la corriente se las está llevando, aceptan cualquier tipo de, pues, promesa de salvavidas, ¿verdad? Qué terrible es, porque estos mensajes que traen estos falsos obreros, estos embajadores de Satanás, pues son, pues, como decimos, salvavidas que creen estas personas que les van a ayudar y los van a meter en graves problemas. Así que se da una descripción de estas personas aquí. Pero lo último está terrible también, porque dice ahí su versículo que hay una, pues decimos, descripción de estas personas. Es que, pues, pobrecitas, ¿verdad? Ellas, pues, intentan por todos lados, ¿verdad? Quieren conocer, pero nunca llegan al verdadero conocimiento. Y así nos dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 7. Estas, hablando de esta clase de personas, siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Lo intentan. Le dicen, compre una atalaya y con eso resuelve su problema. Compre usted esto, ¿verdad? Y con eso resuelve el problema. Y compre esto otro, ¿verdad? O venga y practique esto. No, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que estas personas nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Y eso habla, por supuesto, de todas sus intenciones, pero describe, ¿verdad?, lo que dice la Escritura aquí, la ignorancia que hay en ellas. Lo intentan, pero como no tienen el espíritu de la perseverancia, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es algo terrible, porque esa es la práctica de la vida sin Cristo, de la práctica de la vida sin Dios. Es una práctica, como se describe en este pasaje, de personas con ese tipo de ambiente de vidas. Y nosotros podemos, ¿verdad?, decir, ok, pues gracias a Dios, bueno, ¿de qué me sirve tener una gran, ¿verdad?, pues asistencia de personas que son de ese tipo, que tienen esas características? No puedes confiar en ellas. No puedes, ¿por qué? Porque son tan inestables, son tan inseguras, son tan, ¿verdad?, inciertas, y entonces, pues este no es el tipo de personas en que tú puedes confiar.
Y entonces esto es lo que nos dice. Por eso es que estos grupos, ¿verdad? Se unen y se van y llegan y están, ¿verdad? De una manera, pues decimos, muy temporal. Nunca van a poder echar raíces en algún lugar. Así que recuerda bien esta realidad. Y luego Pablo, para, decimos, afirmar su consejo, su exhortación, nos pone aquí el ejemplo de dos hombres. ¿Y se acuerdan? ¿Verdad? Ya leímos nosotros allá en 2 de Corintios capítulo 11, esos versículos que hablan de cómo Satanás se disfraza y cómo tiene también, ¿verdad?, a sus mensajeros, a sus apóstoles, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos nosotros el ejemplo de dos varones, ¿se acuerdan? Dice ahí su versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron ¿a quién? Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces tenemos aquí, otra vez, ¿verdad?, un ejemplo. No se olvide, estos no son, ¿verdad?, personas que empezaron a actuar en el tiempo de Pablo. Él dice, no, ¿verdad? Ya primeramente nos llevó hasta el mismo jardín del Edén, donde, ¿verdad?, Adán y Eva, por su descuido, por su falta de atención en la sana doctrina y en el buen compañerismo con Dios, ¿verdad?, ellos permitieron que el engañador viniera y destruyera sus vidas. Y ya sabemos todas las consecuencias que, ¿verdad?, del engaño de Satanás trajo a las vidas de Adán y de Eva. Y eso es algo tremendo, triste. Muy bien, aquí tenemos a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes la historia? Se encuentra allá en el capítulo 7, ¿verdad?, del libro de Éxodo. Y entonces se dice que cuando Moisés llegó la segunda ocasión a Faraón y le dijo, pues el Dios de los hebreos nos ha aparecido y dice que dejes ir libre a su pueblo para que se celebre fiesta en el desierto. Faraón le dijo, ay, muy, ¿verdad? Si es cierto que Dios te apareció, a ver, dame unas pruebas, pues, ¿verdad? A ver qué pruebas tienes. Bueno, dijo Moy, ¿verdad? Aquí traigo una vara, y puso la vara en el piso, y ya saben ustedes la historia, que se convierte en una serpiente. ¿Y qué cosa dijo, verdad, don Faraón? ¿Se acuerdan qué es la palabra de Kiko? Usted que platica mucho de este amigo, es, no me impresionas. ¿Verdad? No me impresionas. Bueno, ¿qué cosa dijo Faraón? Yo tengo unos amigos que hacen lo mismo, ¿verdad? Y llamó a los hechiceros. Y no sabemos, en realidad la tradición judía no sabe exactamente qué nombres tenían, pero les puso estos títulos prácticamente, ¿verdad?, que tenemos aquí, Janes y Jambres, ¿verdad? Uno es el que resiste y el otro es el que promueve. Mientras uno resiste, el otro promueve, ¿verdad? Uno resiste a la verdad y el otro promueve el engaño, promueve la mentira. Entonces actúa de forma rebelde. Bueno, tenemos aquí a estos hombres que se disfrazan de hombres pues con autoridad, de hombres que tienen poder especial, de hombres que hacen cosas que van a pues impresionar a las personas. Bueno, cuando Moy pone la serpiente, su vara ahí en el piso se convierte en serpiente, ellos, dice la Biblia, que hacen lo mismo, ¿verdad? Y entonces la Escritura dice que Faraón, al observar esto, ¿verdad?, ¿qué pasó con él? Le dijo, Moy, discúlpame, pero, ¿verdad?, pues no puedo darte permiso para que puedas irte con Israel. Y negó aquí la petición de Dios, ¿verdad? Bueno, la segunda de las señales, el segundo milagro, ¿verdad? Van al río y convierten agua en sangre. Dice el Faraón, eso es lo que haces, ¿verdad? A ver, llamen a James y a Jambres, ¿verdad? A ver, muchachos, ¿verdad? Aquí queremos nosotros que hagan este acto de magia. Ustedes saben cómo cambiar, ¿verdad?, el culé. Bueno, toman agua del río y también lo convierten en sangre, ¿verdad? Bien. Y dice,
Moy, ¿verdad? No, pues no tienes otra cosa. Dice Moy, pues sí, ¿verdad? Y crea las ranas. Y dice, oh, hace ranas. Y entonces, bueno, a ver, ¿verdad? James y Jambres, ustedes saben hacer cosas de esas, ¿verdad? A ver, y ellos hacen ranas. Y por todo el país hay ranas, ¿verdad? Ranas en el palacio, ranas en todas las oficinas, en las cocinas, en todo lugar. Y entonces, pues ya dice Faraón, ok, ¿verdad? A ver, James y Jambres, por favor, ya manden las ranas, por favor, que se vayan, ¿verdad? Fuera del país, ya no las queremos aquí, pero ellos no pueden. Así que tiene que llamar a Moisés y le dice, Moisés, te voy a pedir un favor, ¿verdad? Ya que te encargaste de hacer tantas ranas ahora, ¿verdad? Guárdalas, llévatelas, ¿verdad? Y entonces Moisés ya tiene que pedirle a Dios que acabe con las ranas. Y luego después de las ranas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué cosa hubo? Hubo piojos, ¿verdad? Dice, ahora sí, va a ser piojos. Yo no sé por qué Dios, ¿verdad? Estaba acabando con toda la línea, decimos, de dioses egipcios, porque cada una de esas plagas era decimos, pues como estocada, una puesta en evidencia de que el Dios que adoraban en Egipto, pues no tenía ni poder ni autoridad para apoyar a su pueblo. No había manera. Entonces, estos dioses están siendo humillados, están llegando a lo que decimos, el ridículo, ¿verdad? Y eso es algo que sucede entre Dios y Satanás. Satanás intenta impresionar, intenta, ¿verdad? Decimos distraer a la gente, utilizar su cerebro, ¿verdad? A través de su vista, de lo que ven, y de esa manera entretenerlos para luego distraerlos y desviarlos. Y eso es algo que es muy común en nuestros días, en la iglesia. Las falsas doctrinas, los falsos predicadores, ¿verdad? Siempre van a distraerte, te van a entretener con enseñanzas, con prácticas religiosas, con la finalidad de que te sientas bien. Y cuando te das cuenta, estás muy lejos ya de la verdad. Y tienes que reconocer que pues Dios siempre estuvo hablándote y tenía sus principios, tenía sus patrones para que tú vivieras bien, pero tú no los usaste. Entonces tenemos aquí a estos dos hombres, ¿verdad? Que cuando les dijo don Faraón, ok chicos, ¿verdad? Hagan piojos también. Ellos lo intentaron, hicieron todas sus artes mágicas que conocían y sus recursos de la magia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No pudieron, dice la Biblia, no pudieron. Y terminaron reconociendo que el poder que había en Moisés era superior al poder que ellos tenían. Es algo tremendo. En la mañana veíamos cómo la familia de Dios, cómo los hijos de Dios son una clase de personas distinguidas. Y Dios nos ha dado alta estima, nos ha dado autoridad para que su testimonio, mi testimonio, sean un testimonio que supera a la mentira, que supera a lo que es nada más fantasía, o en el caso de lo que ya la Biblia nos dice, ¿verdad? Esa gente que se disfraza de la verdad, se disfraza de la humildad, se disfraza de la piedad, pero que cuando uno los observa y observa sus frutos, ¿verdad? Ellos quedan en lo que llamamos ridiculez, ¿verdad? Y qué terrible es este tipo de personas. Así que aquí tenemos nosotros a Pablo diciendo, esto no es nuevo. Satanás siempre se disfraza, ¿verdad? Y trata de distraerte con su disfraz. Aquí tenemos a James y ¿qué dice? Jambres, ¿verdad? Janes y Jambres. Y bueno, el JJ, ¿verdad? Aquí tenemos al JJ, ¿verdad? Distrayendo a la gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Limas? Allá en Chipre, en la predicación de Pablo y de Silas. Y bueno, ¿verdad? También era la misma situación. Así que recuerda que luchamos contra, dice, espíritus de demonios, ¿verdad? Y el cristiano tiene una lucha constante.
Así pues, tenemos a ese tipo de personas. Ellos son personas que se describen como personas reprobadas, con una mente incapaz de, pues, superar, ¿verdad? La calificación más, decimos, más baja, la calificación que puede, pues, darle crédito. No lo alcanzan. Así que es terrible, ¿verdad?, lo que la Biblia menciona. Y termina diciendo que su influencia es muy temporal. Es muy temporal. El versículo 9, como usted ya lo leyó, dice, mas no irán, ¿qué cosa? Más adelante. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Llegó el momento cuando Janes y Jambres ya no pudieron, ¿verdad? Ya no pudieron. Y por más que lo intentaron, ya no pudieron. Quedaron en ridículo. Quedaron, ¿verdad?, descubiertos. ¡Qué terrible que ya no puedan! ¿Verdad? Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. Y mientras Moy sigue, ¿verdad? Sigue con los milagros, sigue con las plagas, sigue con los juicios de Dios. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Y Dios sigue haciendo su obra a través de sus siervos. Así que recuerda bien, vivimos en un tiempo que es tiempo peligroso, porque hay muchas personas que te van a animar a que pues puedas vivir una vida sin compromiso. Te van a animar de esta manera. Pero quiero decirte, como Pablo le dice a Timoteo en este pasaje, que estas mismas personas tienen un éxito temporal. Ellos no pueden seguir, decimos, adelante. Así dice su versículo, no irán más adelante. Gracias a Dios, ¿verdad? Satanás no puede ir más adelante, está limitado. Y así sus discípulos, así sus apóstoles, sus mensajeros, con sus engaños y sus artes mágicas, no pueden ir adelante. ¿A dónde te van a llevar? Así que Pablo advierte a la iglesia, ten mucho cuidado, porque tú puedes ser, pues, impresionado con el lenguaje de estas personas, impresionado con el conocimiento y la sabiduría que ellos pueden utilizar, con el tipo de lenguaje que ellos manejan. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Por favor, dice Pablo, piensa un poquito y sé una persona que observa. Dios te ha llamado de una manera tan especial. Ahora, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se describe. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Cómo van ellos? Versículo 13 que leíste, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal, engañando. Al mismo tiempo que ellos engañan, se están ellos mismos engañando. ¿Y cómo van? Dice ahí su versículo, ¿verdad? Dice que los malos hombres, ellos son engañadores y van de mal en peor. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, ¿qué esperanza tiene usted si sigue este tipo de enseñanzas, si sigue este tipo de filosofías, si sigue este tipo de, pues, principios o patrones? Esto es algo que la palabra de Dios te advierte. Por último, ¿verdad? Pues aquí tenemos a Pablo hablándonos de, ¿verdad?, esta clase de personas que usted tiene que ser. Usted no tiene que dejarse seducir y engañar por estas falsas enseñanzas de hombres, como lo describe, hombres, ¿verdad?, que cautivan, hombres que se aprovechan de la desesperación de las personas, de la angustia de ellos y de la ignorancia, ¿verdad? Hombres que, como dice, pues cuando los pone uno a prueba, ¿verdad?, no pueden ellos mantenerse. Porque sus enseñanzas van a quedar en evidencia, su conducta, su carácter va a ser puesta en evidencia. Llévatelos a la luz de la verdad, llévatelos, ¿verdad?, a la prueba. Y prueba esta clase de espíritus, como dice Juan, ¿verdad? No creas a todo espíritu, sino pruébalos, prueba los espíritus. ¿Cómo los vas a probar? Con la Biblia, la palabra de Dios. Ella es fuego que va a traer esta clase de realidad. Si son genuinos, van a tener esa clase de garantía de la palabra. Pero si son falsos, van a quedar en evidencia, ¿verdad?, y en ridículo.
Y esto es lo que nos dice la Biblia. Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Hablando de esta realidad. Pero tú, y aquí empieza, ¿verdad? Me encanta esto que dice el apóstol. Versículo 10, ¿cómo empieza ahí? Pero tú, ¿verdad? Pero tú. Entonces el énfasis, amados hermanos, es personal, es individual. Es asunto mío, es asunto tuyo, pero tú, ¿verdad? No puedes tú decir, pero es que somos mi esposo y yo, es que somos mi esposo yo y mis hijos. No, señora, ¿verdad? No, es usted sola. Un día estará dando cuentas a Dios, pero tú, ¿verdad? Dice el Señor. Dios trata de una manera personal, de una manera individual. Trata de esa manera. Sí, es el Dios del pueblo, es el Dios de la iglesia y gracias a Dios por eso. Pero es el Dios personal. Me salvó a mí. Cristo fue a la cruz. ¿Por quién? Por mí, ¿verdad? Y Él me amó a mí y Él, ¿verdad? Planeó mi salvación. Y Él me da su palabra, mandó a todas esas personas a escribir. ¿Por qué? Porque quería que yo supiera cuánto me amaba. ¿Verdad? Eso es algo tremendo. ¿Verdad? Algo tremendo. Estoy escuchando a un maestro de Hebreos y él dice, no. Cada palabra, aún la letra fue escogida por Dios. Increíble. ¿Verdad? Y entonces él decía, si no puedes deleitarte, si no puedes disfrutar de la palabra de Dios, es que realmente no entiendes la grandeza de su amor, la grandeza. Sí, habla del amor, pero habla del amor que te ha dado a ti todas esas ventajas. Tú eres el hombre que fue elegido por Dios. Tú, ¿verdad? Eres el hombre que Dios planeó para que tú fueras su hijo. Tú eres el hombre que Cristo, ¿verdad?, tenía en mente cuando Él cargó esa cruz y fue levantado. Tú, ¿verdad? Si eres joven, eres pues adulto, eres un hombre, eres una mujer, no hay diferencia, eres tú. Ten cuidado de esto, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona esto. Hay 7 virtudes, increíblemente, pero describen a ese hombre de piedad. Y eso es algo importante, ¿verdad? Que resume el carácter de esta clase de, pues, hombres que van a poder, decimos, vivir bien. Estos sí van a ocupar el lugar de, ¿verdad?, Moisés. Moisés era el hombre, ¿verdad?, del buen ejemplo. Moisés era el hombre que, pues, ustedes conocen su testimonio, ¿verdad? Él dejó, como dice el libro de Hebreos, las cosas que le ofrecía allá a Egipto y dejó todo por dedicarse a amar al pueblo de Dios, dedicarse a buscar a Dios y caminó con Dios. Y sabemos que un día Dios le llamó y aunque no fue fácil, ¿verdad?, él es el hombre que obedece a Dios y no fue fácil para Moisés, ¿verdad?, enfrentar a Faraón, enfrentar a Janes y a Jambres y enfrentar toda esa clase de situaciones. No fue fácil. En un mundo tan malo como era el mundo de Egipto en ese tiempo, había un hombre que fue fiel. Un hombre, ¿verdad? Ciertamente tenía el compañero que se llama Aarón, pero como tener este compañero uno tenía que estar con muchas, ¿verdad?, dudas. Y yo no sé qué pensaba el pobrecito de Moisés, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba con su hermano Aarón. Así que recuerda bien, hay 7 virtudes que se mencionan ahí en este versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Comienza el apóstol hablando de usted necesita mantenerse en ese andar. En la mañana veíamos que el problema de Ocosías era que no anduvo en el camino de Josafat. No anduvo en el camino de David, no anduvo en el patrón que Dios estableció para una vida de éxito, para una vida de progreso, para una vida, decimos, de valor. Él prefirió andar en un camino diferente. Y eso decíamos que se describe en el Salmo 1, ¿verdad? Que abandona uno el camino de la justicia, el camino bueno, y toma,
¿verdad? Un camino diferente. Así pues, tenemos aquí a este varón. En segundo lugar, ¿verdad? Después de ver todas estas virtudes, dice aquí que estas virtudes van a producir un carácter, en primer lugar, confiable, ¿verdad? Es confiable. Y eso va a cautivar también. Así como los falsos van a tener una gracia especial para cautivar, para mal, ¿verdad? Los malos cautivan a estas personas para su destrucción. Usted va a tener la gracia para cautivar, para impresionar de manera correcta, ¿verdad? La vida de estos débiles, la vida de estos frágiles, la vida de estas personas confundidas, pero es para sacarlas, ¿verdad? A la orilla, para sacarlas a salvación, para sacarlas de esa corriente perversa y mala que hay en este mundo y para darles esa bendición de estar seguro. ¿Qué utilidad tienes tú, verdad, en las manos de Dios? Así fue Moisés. Y así Dios quiere que tú seas, ¿verdad? Ante todas las amenazas que hay, tú vas a ser una persona de carácter confiable. En segundo lugar, serás una persona de carácter probado. Dice la Biblia que también, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, tú también, ¿verdad? Has experimentado el rechazo, has experimentado persecuciones, has experimentado sufrimientos, ¿verdad? Pero ya sabes, Timoteo, ¿verdad? A mí me pasaron esas cosas y de todas ellas me libró el Señor. Y todavía va a seguir librándome, ¿verdad? Tiene decimos, esa clase de, pues ya, aprobación, ¿verdad? Qué bonito cuando te entregan tu boleta. Por ahí le preguntamos a una persona nos dijo, sí, ayer nos dieron las boletas. Y mi esposa le pregunta, ¿y sacaste puro 10? Y dijo, no, ¿verdad? Pero saqué puro 9. Bueno, hay una calificación que no quiero decirle, ¿verdad? Pues, qué bendición, cuando ya tienes tu boleta, ¿verdad? ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó con aquellos? ¿Verdad? Los falsos, los impostores, los imitadores, dice que son reprobados. Reprobados, cualquier curso que les den, pobrecitos, bárbaros, reprobados, ¿verdad? Nada, no pueden. Reprobados. Y en cuanto a su vida y a su carácter, están reprobados. Pero qué bendición, ¿verdad? Porque tú has sido probado. ¿Y cómo saliste? Aprobado, ¿verdad? Recuerda bien que dice Pedro, hermanos, no se sorprendan de toda clase de fuego, ¿verdad? De pruebas que vengan. ¿Por qué? Vaya, esto es para probar, hermanos, ¿verdad? Que son gente que soportan, que aguantan y que tienen esa clase de, pues, garantía. Están siendo probados. Romanos capítulo 5 nos dice, ¿verdad? Ahora nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce un carácter probado, ¿verdad? Carácter confiable, carácter que tiene la garantía de ser probado. ¿Y se acuerdan qué cosa dice? Que están reprobados y por eso no pueden ir más adelante, ¿verdad? Pobrecitos. Pero usted tiene esa clase de garantía, tiene una perspectiva para poder continuar. Y en tercer lugar, cuando usted llena su vida de estas virtudes que se mencionan en el versículo 10 que leímos, también va a tener un carácter perseverante, ¿verdad? Dice su versículo 12, dice ahí el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que van a padecer persecución, ¿verdad? Bueno, hay un reto. Y se acuerdan ustedes de aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, ¿verdad? Oh, Señor, yo contigo, ¿verdad? Y le dice, mira, amigo, no quiero que, ¿verdad? Pues, no quiero que me sigas, por supuesto, yo quiero que todos me sigan, ¿verdad? Pero tú de manera especial, ¿verdad? Quiero que entiendas bien que si me vas a seguir, no vas a tener lo que estás esperando, ¿verdad? Él le dijo a este varón, mira, las aves del cielo tienen sus nidos
y las zorras tienen sus guaridas, ¿verdad? Pero yo no tengo nada. Yo no te voy a ofrecer lo que tú quieres, ¿verdad? Lo más probable es que conmigo, ¿verdad? No tengan ni dónde acostarse. Si yo no tengo una piedra donde poner mi cabeza para descansar, pues tú, pues ¿qué esperas? ¿Verdad? Si estás dispuesto a seguirme, ¿verdad? Con sufrimientos, con esa clase de retos, bienvenido. Quiero que tú seas de mi grupo. Quiero que tú me sigas, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. Una disposición, y como en la mañana decíamos, a riesgo de entregar tu vida. Tienes que entregar tu vida y decir, Señor, pues ya no me pertenezco, como decía Pablo, ya no soy yo, es Cristo en mí, ¿verdad? Ya no me cuento yo, es Cristo. Empieza a disfrutar de esa realidad. Recuerda bien, ese espíritu de la perseverancia te da a ti esta clase de carácter, un carácter de permanencia, de perseverancia. Y esto es lo que va a causar que tu vida en este tiempo peligroso sea de gran bendición para otros. Eso es muy importante. Ponte de pie, que Dios te bendiga y que tú seas este tipo de personas, como Moisés, que seas como Pablo, que seas como Timoteo, ¿verdad? Estas personas que nos dan un ejemplo, no como Janes y Jambres, no como aquellos que abundan en nuestros días y que vienen con enseñanzas, con filosofías, con principios que pues no son las adecuadas, sino que con obediencia a Dios y con un espíritu, decimos, de fidelidad al Señor, usted, ¿verdad?, camina con Él. Y es esta clase de gente, una gente de carácter confiable, una gente de carácter probado y una gente de carácter perseverante. Que el Señor le bendiga y que usted viva, porque este mundo le necesita, esta gente que nos rodea le necesita, pero necesita este tipo de gente, este tipo de personas que disfrutan de Dios, que disfrutan de su patrón, que disfrutan de su modelo y que no ha cambiado Dios, ¿verdad? Recuerda bien, el jardín del Edén todavía existe, porque Dios existe y quiere estar en su vida y formar este tipo de relación con usted. Un Dios personal, una relación personal, una verdad que es personal también. Y que usted pueda disfrutar de esa realidad. Incline su rostro, vamos a orar.